Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Hola, profe, buenas noches. No sé si se me escucha el audio. Quiero probar si así sin auriculares anda bien. Se escucha, se escucha. Bueno, no hay problema, Emanuel. Si no tenés la cámara, mientras puedas escuchar. Buenas noches, Keila, también. Buenas tardes. ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andan? Bueno, siendo las 8:15, vamos a comenzar y vamos a terminar con lo que venimos viendo de donación. Nos quedaba una clase de donación. Si ustedes ven el título del artículo, es el 1565, si no me equivoco, que habla de donaciones inoficiosas. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, donación con cargo, es cuando uno dice, por ejemplo, yo quiero hacer una donación con cargo, vale decir, quiero hacer una donación que para que el donatario a su vez le dé una prestación a un tercero o al propio donante. Si yo digo quiero hacer una donación mutua es porque quiero hacer una donación con otra persona, ¿no? Que la otra persona me dona a mí y yo donar a la otra persona. Si quiero hacer una donación remuneratoria es cuando tengo en mira gratificar un servicio que me prestara el donatario. En cambio, la donación inoficiosa en realidad no tiene un título correcto, porque nadie dice yo quiero hacer una donación inoficiosa. Porque en realidad el título de donación inoficiosa parecería responder a una clase de donación cuando en realidad se la está denominando por un efecto que tiene la donación y no porque sea una clase de donación. La donación inoficiosa es aquella que hace el donante en exceso de el porcentaje de su patrimonio que por ley está autorizado a donar. Para decir, si esa persona, por ejemplo, tiene descendientes, ¿no? Esos descendientes tienen una porción hereditaria que se llama legítima, la cual, al ser de orden público, es debida aun cuando el donante perdón, aun cuando, sí, bien digo, el donante, ¿no? O a la persona que se va a morir, pacte con sus herederos que estos renuncian a su porción legítima. Como es irrenunciable la porción legítima, igual, digamos, no sería susceptible de pacto en contrario, vuelvo a repetir, porque es de orden público. Con lo cual, si por ejemplo una persona tiene descendientes, no va a poner donar más del 33%, 33,33%. ¿Por qué? Porque la legítima de los descendientes es las 2/3 partes, o sea, el 66,66% de los bienes del causante, ¿no? Ese causante pudo haber sido donante o no pudo haber sido donante en algún momento. Si uno tiende a decir, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a Carolina, estoy seguro que Carolina... a ver cómo anda tu micrófono, Caro, a ver. Habla, a ver. Hola, ¿me escucha bien? Bien, perfecto. Saqué los auriculares porque creo que es un problema de eso. Si yo te pregunto, si yo tengo, suponete, una casa que vale $100.000, ¿no? ¿Me seguís? Bueno, yo puedo donar, yo tengo 2 hijas, aclaro, ¿no? Digo, yo puedo donar a un tercero hoy $100.000 en efectivo o que yo tengo. No, acabas de decir, entendí yo, que se puede donar hasta un tercio, 33%. O sea, podrías donar Muy bien. 333.333. Me mataste entonces. ¿Por? ¿Por qué yo digo me mataste? A ver, ¿qué me contesta? Porque necesariamente se lo tenés que donar a tus hijas. No, no, digo, ¿por qué me mató Carolina? ¿Por qué me firmó el certificado de Ah, defunción? porque estoy diciendo que ya te moriste y lo están heredando tus hijas por una herencia. Sí, te comprendí. Creí que estabas muerto ya. No, no, Perdón. no, no. Porque si yo te dono hoy, yo hoy dono. Yo te pregunto, si hoy dono, ¿lo puedo hacer?
puedo donar hoy 14 de junio, yo puedo donarte a vos $100.000, yo tengo un departamento que vale $100.000, ponele. Sí, pero cuando, lo hago a modo de pregunta también, cuando el día que te mueras no va a resultar nulo eso por afectar las hijuelas de tus herederas. ¿Qué opinan los demás? A ver. Puede ser que se pueda donar, pero, por ejemplo, comparecen los hijos y confirman el acto, ¿no? Igual ¿Cómo que usted están de acuerdo? no habló que su patrimonio total sea la propiedad. Puede tener otro. No, el único bien inmueble que yo tengo Ah, vale $100.000 y tengo $100.000 y yo le dono estos $100.000 a Carolina. Justamente yo sabía que Caro iba a responder así, porque es lo que todo el mundo tiende a pensar, ¿no? Y la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Quién me dice cuál es la pregunta del millón? ¿A partir de cuándo se considera el patrimonio? Si desde este momento A o a ver, partir del momento que fallezca. muy bien, muy bien. Esa es la pregunta del millón. En realidad, ¿en qué momento se establece que el donante donó un porcentual mayor del que podía donar? La única forma de hacer la cuenta es al momento de fallecimiento. Por eso yo dije a Carolina, me mataste. Porque si hoy fuera, si yo, por ejemplo, hago esta donación y dentro de 2 minutos yo fallezco, entonces sí, vos vas a decir, che, donó más de lo que podía donar. Pero en el momento, digamos, no hay nadie que se pueda oponer. Aún cuando done el único bien que tiene el donante, no hay nadie que se pueda oponer. No puede venir un hijo y decir, che, papá, che, mamá, estás donando más de lo que podés donar. Porque nadie sabe cuánto, de hecho, por ejemplo, en mi caso, dentro de 75, 80 años, ¿no? ¿Cuál va a ser mi patrimonio? Entonces, lo importante de esto es que la afectación de la legítima es una cuenta que se va a realizar al momento del fallecimiento del donante. Porque el donante, por ejemplo, vamos a suponer que Leopoldo tiene un departamento y me lo dona a mí. Y es el único bien que tiene, ¿no? Y tiene hijos. Pero capaz que Leopoldo se recibe de abogado, gana 230.000 millones de dólares y el departamento que me donó a mí ni siquiera responde al 1% de todo su patrimonio. Con lo cual la donación va a quedar firme. Es una cuenta que hay que realizar el día que fallezca el donante, que bueno, no importa, después lo van a ver en sucesiones, porque esto se ve en sucesiones, que es el activo menos el pasivo. Entonces, ese monto, con ese monto se compara el valor del inmueble donado. ¿Está? Esto, digamos, vale respecto a la donación que uno puede realizar a terceros o a los propios donatarios. Vale decir, uno puede tener en mira cuando hace una donación, a ver qué dice Keila, ¿qué pasaría si la donación, por ejemplo, a 2 hijos se hace desproporcionada? Bueno, por eso, vos podés donar, digo, a terceros, y la donación en ese caso es susceptible después de ser declarada inoficiosa, con lo cual el donatario no es que tiene que devolver toda la donación, sino que tiene que integrar, ¿no? Se llama acción de reducción de donación, porque la donación, vamos a suponer que el donante le donó el 80% de lo que era su patrimonio, va a tener que devolver un 13,33%. Perdón, va a tener que devolver un 46,66% para llegar al 33%, pero no es que devuelve toda la cosa donada. Pero también, ¿no? Yo siempre, no sé si alguien me escuchó, pero yo ponía de ejemplo en las clases, ¿no? Vamos a suponer que un padre tiene un hijo abogado y un hijo barrendero, ¿no? Y tiene miras de favorecer en vida al más débil. ¿A quién va a favorecer? ¿A quién favorece? Cualquiera que pregunte, que hable, digo. Calculo que al barrendero. Y al No, barrendero. gana más el barrendero que el abogado. Por eso lo dudé. Por eso dije calculo. No, pero digo, a cualquiera, digamos, a la parte débil. Y si le dona más a la parte débil, ¿no? Digamos, por más que la otra parte diga,
sí, no tengo problema, sí, dejáselo, sí, donale, por ejemplo, tiene 2 casas, una que vale 100.000 y la otra que vale 100.000, y le dona una al otro, ¿no? Estaría también donando por exceso, en exceso de la legítima, porque, digamos, únicamente puede donar el 33%, sea un tercero, sea un hijo. Entonces, el día que se abra la sucesión de esa persona, el hijo puede interponer, el que fue desfavorecido, puede interponer lo que se llama una acción de colación, ¿no? De reducción es cuando es frente a un tercero, y de colación es entre coherederos, pero en realidad no importa, es exactamente lo mismo, es una única acción, digamos, que tiende a reducirse lo donado a la legítima de los herederos. Yo les pregunto a ustedes, ¿habría alguna forma de que un padre favorezca a un hijo? Con una simulación. Una ¿Cómo sería simulación. la simulación? A ver. Sería así, en vez de donarlo, porque no podría, simula que está haciendo un contrato de compraventa, por ejemplo, pero no le da el dinero, no le da el precio, hace todos los papeles, digamos, el ropaje de la compraventa, pero en realidad encubre una simulación. Está bien, lo que pasa que, Perdón. está bien, pero de esa forma, puede ser revocada esa compraventa, puede ser tildada de fraudulenta, si no se comprueba que al tiempo de donación el hijo contaba con dinero suficiente como para hacer la compra y no hay una transferencia bancaria, por ejemplo, que justifique que pagó el precio. ¿No, Manuel? O Leo, que dice venta ficticia. Donando el 33 a ese hijo que quiere favorecer. Claro, pero él quiere donar más. ¿Cómo hace? Viene un cliente y les pregunta a ustedes, miren, yo quiero donar a un hijo un poco más de la legítima. Lo que pasa que yo sé que Pedrito, que es mi otro hijo, me va a decir que sí, pero al momento que yo me muera, y le va a reclamar la parte, porque le gusta mucho la plata. Y es que no se puede hacer. No, en realidad no se puede hacer, digamos, tiene que haber alguna burla, digamos, ¿no? Obviamente. O sea, Keila, si a vos te van a preguntar y no le das una solución, no cobraste honorarios. No, es que justamente, bueno, mi mamá hace un tiempo quería hacer eso y su abogada le dijo que no se podía y no le encontró ninguna forma. Bueno, entonces no voy a dar el dato así después me vienen a ver todos a mí. Y aparte, la clase se está grabando, después la van a pasar por YouTube y me van a criticar. La Profe, ¿y única si se lo forma donás a alguien más? Perdón, lo es interrumpí. lo mismo. No No, yo puedo decía, donar ni... no, pero si se lo Siempre, donás, claro, porque yo decía donárselo a alguien más y que luego ese alguien más se lo done a tu otro hijo. no, pero es lo mismo. Siempre hiciste una donación, ¿está? Y Pero ¿Alguna no se aparte, cláusula puede. especial? ¿cómo? ¿Con alguna cláusula, una condición suspensiva, algo de eso? No, la única forma, lo digo en términos generales, es que el otro hermano reciba una parte igual en el momento de la donación. Por eso digo, supongamos que tengo 2 hijos. La legítima corresponde a 2 tercios, o sea, un tercio a cada uno y después el otro tercio Sí, corresponde a donación. sí, pero si vos donás el 50%, hay una parte, digamos, si yo dono el 50%, hay una parte que puede ser traída a la sucesión, porque doné más del 33% que podía. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, voy a una escribanía, porque en vida no me hace ningún problema, yo voy a una escribanía y digo, bueno, voy a donar este inmueble a Carolina, que es mi hija, y a María Camila firma que recibió un dinero en efectivo igual cantidad de valor en pesos, dólares o lo que sea, que el inmueble que doné a Carolina. ¿Queda firme o no queda firme? Queda firme. Han ¿Cómo dijo, logrado... profe? Iba a ¿Qué hacía? preguntar. Yo digo, No en vida entendí del bien qué donante, hizo. yo te estaba diciendo, nadie hace problema, ¿no? Entonces, vamos a suponer que Carolina es una hija mía y María Camila es otra hija. Yo le dono un inmueble a Carolina y María Camila, como a mí me firma cualquier cosa, me firma en el acta, ¿no? Me firma o hacemos una... Yo le doné la misma cantidad de dinero. Entonces va a quedar firme la donación de Carolina, del inmueble. ¿Está?
Pero al fin y al cabo no es como que estás favoreciendo a ninguno de los dos, le estás dando a los dos lo mismo, nada más que a uno se lo das en No, pero inmueble y al otro en plata. yo acá a Mina no le estoy dando nada, en O realidad. sea, es un precio ficticio. Claro, la otra hija está fingiendo que recibe algo cuando firma, pero no está recibiendo nada. Exacto, en realidad no Es solo recibe para que nada. quede fija. En realidad no recibe nada. Lo que pasa es que en vida, vuelvo a repetir, en vida de la persona, ¿viste? Generalmente se porta bien. El problema es cuando se muere la persona. ¿Eh? Entonces, por eso. Bueno, Keila, te di una idea ahí, después si querés llevarla a cabo. ¿Escuchaste? Igual se me ocurrió No sé, algo disculpe, muy tengo- enroscado. Ay, A ver. Ponele que tengas dos hijos que tengan, no sé, 45 años y a uno que querés favorecerle que dejar toda tu casa, ¿no? Bueno, le vendés, por ejemplo, una bicicleta y en el contrato de la bicicleta haces un pacto de preferencia por la venta de la casa. Y después le vendes la casa, pero en mucho menos valor y evidentemente le vas a tener que dar la preferencia. Entonces, si el otro te reclama, no vas a tener tanto dinero para reclamar, a lo sumo 200.000 pesos. O sea, la podés vender barata y no sería una donación. Claro, pero bueno, pero sería en realidad cuando, vamos a suponer que yo tengo un departamento y yo se lo vendo a Carolina a 500 pesos. Y vos decís, ¿yo lo puedo vender a lo que quiero? Sí, bueno, pero ahí se entiende que hay una venta simulada y que el objeto principal del contrato es una donación. Cuando hay un precio híbrido, se entiende que hay una donación, ¿no? Hay una simulación de venta y en realidad lo que hay es una donación. Entonces, no podés vender un precio tan bajo porque cuando se hace el inventario, digamos, y el avalúo de los bienes relictos o de los bienes del acervo sucesorio, no se pone en cuenta, no se tiene en cuenta el precio de venta, sino se tiene en cuenta el verdadero valor del bien. Entonces ahí sonaste, Keila. ¿Qué quiere Y decir, entonces, Camila? ¿No? pero podríamos poner el mismo valor, pero en un pago en cuotas. Es lo Entonces, mismo. como que esas cuotas no se van a terminar comprobando nunca. No, pero es lo mismo. Sí, se comprueba, sí. Porque tiene que haber un ingreso correlativo. Y el ingreso correlativo es mediante una transferencia bancaria o mediante un pago que se pueda corroborar. Ah. yo iba a preguntar ¿Qué otra quiere cosa, decir, porque Camila? sí, cuando los chicos propusieron la simulación de una compraventa de inmueble, usted dijo que después, tipo una vez ya muerto, se podía confirmar que no había una transferencia real de dinero de parte del hijo al padre para simular la compraventa. ¿Y no podría suceder lo mismo en el caso de que María Camila haya afirmado que usted también le dio la misma cantidad de plata y no le había dado nada? ¿Cómo se prueba de que usted le había dado la plata? No, al revés. ¿Cómo prueba Camila que yo no le di la plata? Porque no hubo un movimiento bancario de una transferencia de dinero de tu parte a su Pero parte. yo, en ese caso, yo trabajé toda mi vida para poder tener caja de seguridad, Bien. digamos. Yo invierto la carga de la prueba, tiene que ella probar de que no recibió la plata. ¿Ella para qué fue un escribano público y dijo que había recibido la plata? Porque, digamos, el escribano, lo que da fe, ella dice que la recibió antes de ahora la plata. Entonces, ni siquiera es comprobable, ni siquiera pueden citar, digamos, redargución de falsedad de la escritura, no puede haber tampoco, porque la escritura no es falsa. Y ella va a decir que mintió, que dijo que recibió algo que no había recibido, ante un escribano, es imposible. ¿Está? Bueno, después de las donaciones inoficiosas, acuérdense siempre, lo único que quiero aclararles es que la cuenta se hace cuando fallece el donante, no antes, ¿no? Hay dos cosas que son importantes en donación, que son la reversión, o el pacto de reversión, y la posibilidad de revocar las donaciones. El pacto de reversión está en el artículo 1566, antes en el Código de Vélez estaba desarrollado más casuísticamente, pero yo quiero hacer mención a una sola cosita y quiero preguntarle a ustedes si les parece bien o les parece mal, ¿no? Digamos, uno tratando de analizar los artículos del código. La reversión es la posibilidad que tiene el donante de que los bienes vuelvan a su poder en la medida que él sobreviva al donatario o al donatario su cónyuge o al donatario su cónyuge y los hijos. ¿Está? Vale decir, el donante dice, yo le dono a Carolina, por ejemplo, X bien, pero me reservo la posibilidad
de que los bienes vuelvan a mi poder si Carolina fallece antes que yo. Es un pacto expreso, o sea que tiene que ser escrito porque no puede ser probado por otro medio de prueba, y si estamos hablando de bienes registrables, debe constar en el registro. Vamos a suponer que en el registro de propiedad inmueble se escribe una escritura en la cual debe constar que el dominio es revocable. Vale decir que uno hizo una donación con pacto de reversión. Claro, exacto. Es cuando vimos en el caso del COVID y el duelo, por ejemplo, nada más que estos ejemplos nosotros, Valentina, los dábamos con respecto al artículo 1803 de Vélez. Ahora, digamos, no se vuelve a repetir donaciones por causa de muerte, sino directamente se habla de pactos de reversión. Esos pactos de reversión, está el artículo, el inciso segundo del 1803 decía cuando el donante sobrevive al donatario, ¿no? Entonces, quiere decir que los bienes van a volver, como es una cláusula escrita, van a volver a mí. ¿Por qué? Porque si el donatario los enajena, los dona o los vende, obviamente quien los compra o quien es el donatario ya sabe, porque está en la escritura pública, ¿no? Y está en el registro, que ese dominio es revocable. Vale decir, Carolina me dona a mí con un pacto de reversión, yo se lo vendo a Leopoldo, Leopoldo cuando me compra a mí, ¿no? Me tiene que cuidar a mí en cajita de cristal, porque si Carolina me sobrevive a mí, entonces el bien va a volver a Carolina, ¿está? Y únicamente Leopoldo tendrá una acción en el caso de que yo se la haya vendido contra mí, ¿está? Entonces, este es un dominio revocable y habíamos dicho que se puede pactar que fallezca el donatario antes que el donante, fallezca el donatario y su cónyuge antes que el donante, o fallezca el donatario y sus hijos, o sin hijos, antes del donante, ¿no? Ahora, yo quiero que ustedes lean el artículo, el que yo les mencioné, como tienen que tener el código al lado, el 1566, el inciso 3. El inciso 3 o el párrafo 3 creo que es párrafo, no tiene incisos. ¿Quiere que la lea? No, quiero que lo lean ustedes. Es una solución, le aclaro que es una solución distinta al código de Vélez. Yo estoy de acuerdo con la solución de Vélez y no con esta. ¿Está diciendo el artículo que si tiene hijos después, el donante pierde el derecho de recuperar el inmueble? Bueno, donación. No, lo que No tiene dice hijos. es en el caso que el donante haya pactado una cláusula, o sea, que se haya pactado la reversión, en caso que el donatario y sus hijos fallezcan, ¿no? Donatario sin hijos. Claro, tipo, el donante solo pactó que vuelva a su patrimonio en caso de que el donatario muriera sin tener hijos. Claro. Tipo, él exacto. acepta la posibilidad de que durante todo ese tiempo el donatario tenga hijos y en ese caso no volvería a su patrimonio. Él acepta eso. Perfecto. Pero fíjate que dice, ¿cuál es la solución, Camila? Fíjate, léelo. Léelo en voz alta. Vamos, despacito léelo. ¿Solo el tercer párrafo o todo el artículo? Sí, solo el tercer párrafo. Bien. Si la reversión se ha pactado para el caso de muerte del donatario sin hijos, la existencia... Esperá. Teóricamente, la reversión fue pactada para que el donatario, digamos, no tenga hijos. ¿Está? Bien. La existencia de estos en el momento del deceso de su padre extingue el derecho del donante, que no renace aunque éste le sobreviva. Perfecto. ¿Qué quiere decir la existencia de estos al momento del deceso del padre? De los hijos. Claro, que Si el padre tu se hijo reprodujo. Del Se donatario. reprodujo antes de morir. Claro, pero no queda claro si los hijos tienen que existir al momento del deceso del donatario o que hayan existido antes. ¿Se entiende?
Camila, me pones cara rara. ¿Entendés o no? Sí, no termino de entender. Antes del deceso. Yo entendí No. que Tiene que tener antes de morirse, así. No, No, pero se puede vos morir y fijate, dejar a una mujer embarazada también, chicos. también podría ser, por ejemplo, ¿no? Que si se cree que la concepción es el momento de la vida, entonces también sería lo mismo. Pero dice, si la reversión se ha pactado para el caso de la muerte, ¿no? Que muera el donatario sin hijos. Si existen estos en el momento del deceso del padre, se extingue el derecho del donante, ¿no? Yo pregunto, si existen estos a la muerte del donante, ¿tienen que existir los hijos? ¿Se entiende la pregunta? ¿Tienen que vivir los hijos? Claro. No, en el caso de que hubiese un hijo por nacer, no sé si se considera si existe o no existe. No importa, pero ya vive. Yo la pregunta, te la cambio, Camila, te la cambio. ¿Los hijos del donatario tienen que estar vivos? Se me fue, Camila, ¿dónde está? No, estoy acá, estoy acá. Es la misma Ah, pregunta. no, pues se me cambió del lugar de coso, del Zoom. Perdón, yo tenía la misma pregunta de si luego fallecen. No, yo le pregunto a Camila, porque estaba muy segura, ¿no? Me dice, bueno, yo pregunto, la existencia al momento del deceso, existencia física, en el sentido de que tienen que estar vivos, Calculo que depende de la interpretación de cada uno. Yo lo interpretaría desde el punto de vista de que sí, tendrían que estar vivos, no le vas a dejar algo a alguien muerto. no me entendés lo que quiero decir, no entendiste, pará. Yo lo que te quiero decir es esto. Escuchá, si yo pacto la reversión, ¿no? Para que el donatario fallezca antes que yo, el donatario puede tener cónyuge, puede tener 150.000 hijos, que muerto el donatario, los bienes vuelven a mi poder. ¿Se entiende? Bueno, si yo pacto que la reversión, en caso de que fallezca el donatario y sus hijos, sí, tiene que existir el momento en que yo, digamos, fallezco. Si no existen, o sea, si se murió el donatario y se murieron los hijos, entonces los bienes vuelven a mí. No hay ningún tipo de duda. Yo pregunto en este acápite especial o en este tercer inciso, que es otra clase de reversión, que es que fallezca el donatario sin hijos. El código dice que la existencia de estos, o sea, de los hijos, al momento del fallecimiento, hace que quede perfecta la donación. Aun cuando fallezca el donatario, ¿no? Antes que el donante. Yo digo, la existencia quiere decir que vivan al momento. Pregunto, piénsenlo, y Sí, me dan una respuesta. sí. Para mí sí, para mí existís si también. estás vivo. En todo ¿Cómo? caso, que para mí existís si estás vivo. En todo caso, si estás muerto, exististe. Ya no existís al Claro, momento porque del deceso de tu padre. porque dice, si existiesen estos al momento del deceso del padre, ¿quién es el padre? El donatario. No, el donante. El donatario está, aunque no renazca, aun cuando estos fallezcan antes que el donante. Porque ya nacieron, porque tiene que ser el donatario sin hijos. ¿Está? Yo creo que la solución de Vélez era mucho mejor. ¿Cuál era la solución de Vélez? Nacido un hijo al donatario, nacido un hijo, porque, a ver, ¿cuál es mi intención? Yo digo, che, mira, si vos falleces sin hijos, los bienes vuelven a mí, ¿no? O sea, ¿qué quiero yo? La verdad que quiero que tenga hijos, ¿no? Entonces yo digo, si vos tenés hijos, quedan firmes. Vamos a suponer que el donatario dentro de 2 años tiene un hijo, ¿no? Y el hijo fallece a los 5 años. Pero después fallece el donatario antes que yo, que soy el donante, los bienes no tienen que volver a mí. Porque la condición es que él muera sin hijos, y él tuvo un hijo, aunque falleció antes. ¿Se entiende? No importa si están vivos o no están vivos al momento de deceso a quien yo le doné. Lo importante es que él se murió, pero se murió habiendo tenido hijos, aunque no estén vivos. ¿Se entiende por qué es importante saber
que en este caso parece que hubiera cambiado la solución que aportaba Vélez. Porque en el caso de Vélez, el nacimiento de un hijo al donatario hacía perfecta la donación. Ya no importaba qué pasaba después. Porque si digamos, la condición era que fallezca el donatario sin hijos, al nacerle un hijo, ya lo había tenido, y al haberlo tenido quedaba firme la donación. Pero acá parece que para que se perfeccione la donación, al momento del fallecimiento del donatario tienen que existir los hijos, o sea, tienen que estar vivos. No pudieron haber nacido hijos y haberse muerto. Tienen que estar vivos al momento de la existencia, lo que me parece que sería ridículo. ¿Por qué sería ridículo? A ver, ¿quién me lo dice? Se lo digo yo. Porque si yo hubiera querido que los hijos sigan vivos, digamos, yo hubiese pactado que fallezca el donatario y sus hijos. En cambio, yo pacté que fallezca el donatario sin hijos. Aunque parece un trabalenguas. ¿Parece un trabalenguas? No, o sea, que lo que importa no es que el hijo esté vivo o muerto, sino que haya tenido un hijo. Ya que tenga un hijo, directamente extingue Exacto. el derecho al donante. Si vos querés únicamente beneficiar al donatario y a sus posibles hijos, solo querés beneficiar al donatario y a sus posibles hijos, ¿no? ¿Qué vas a pactar? Pacto la reversión para el caso de que fallezca el donatario y sus hijos. ¿Está? Si querés que solo funcione en el caso del donatario, favorecer al donatario, que fallezca el donatario antes que el donante. Y si querés que el donatario tenga un hijo, pactás que fallezca el donatario sin hijos, que no le haya nacido ningún hijo. Por eso, si no, en esta solución que aporta el código, sería igual a la solución de decir que fallezca el donatario y sus hijos. Es lo mismo. No sería una tercera posibilidad. Sería la misma. ¿Se entiende? El segundo tema que me interesa, antes de pasar a la otra cuestión que es importante para el parcial, la otra cuestión que interesa en materia de donaciones es la revocación. ¿Ustedes han visto mandato con el doctor Cataldo ya? Bueno, vieron que el contrato de mandato, ¿no? Digamos, puede ser revocado sin justa causa. Para decir, uno puede revocar el contrato de mandato revocándole el poder al mandatario. Y esto puede ser incausado. Vale decir que la sola voluntad del mandante hace que finalice el contrato cuando le notifica que le revoca el poder. En cambio, la revocación, que es uno de los modos anormales de terminación de un contrato, de finalización de un contrato, en el caso de las donaciones tiene que ser causada. Vale decir que no puede ser revocada una donación mediante la sola voluntad del donante. ¿Cuáles son las causas de revocación de la donación? El incumplimiento de los cargos, vale decir, acuérdense lo que vimos en la clase pasada, ¿no? La acción contractual la tiene en este caso el donante. El donatario no incumple con el cargo, entonces le puede revocar la donación. Esto no tiene nada que ver con el derecho que tiene el tercero beneficiario de los cargos, que solo tiene una acción personal para exigir al donatario o al donante el cumplimiento del cargo. Las acciones contractuales las tienen donante y donatario. Entonces, ¿cuál es la acción que tiene el donante ante el incumplimiento del cargo del donatario? La revocación de la donación. Segundo caso, ¿cuándo se puede revocar una donación? Por causa de ingratitud. ¿Cuándo se considera que hubo ingratitud del donatario? Y fundamentalmente cuando atentó contra la vida o contra los bienes o profirió injurias graves contra el donante, aunque no sean probados penalmente, digamos, no es necesaria una condena penal del donatario en estos casos, y cuando no le prestó alimentos. Pero la prestación de alimentos tiene una particularidad especial, ¿no? Cuando uno recibe una donación, surge inmediatamente la obligación futura de prestarle alimentos al donante en el caso de que no pueda mantenerse con sus bienes. Pero fíjense que la revocación de la donación por esta causa, por no prestación de alimentos, no puede ser sin antes que el donante haber agotado la instancia de aquellos que le deben los alimentos.
Vale decir, si el donante tiene ascendientes o descendientes, ¿no? Y estos son solventes, no me van a poder reclamar a mi alimento. Primero tiene que agotar, digamos, los juicios contra sus ascendientes y sus descendientes. En el caso que no tenga ascendientes y descendientes solventes, me puede reclamar alimentos a mí que soy el donatario. ¿Cómo hago yo si a mí no me conviene, por ejemplo, prestar alimentos? ¿No? Si a mí me donó algo que vale, no sé, vamos a poner 100.000 pesos, y yo sé que debería tener que prestar alimentos, por ejemplo, mensuales por 20.000 pesos o 25.000 o 30.000 pesos durante 5 años. Y yo le devuelvo la cosa donada. Está, o sea, no me conviene, porque él no me va a revocar nunca la donación. Me va a hacer una demanda de alimentos. Y si yo no lo presto, que dice, no, che, para mí no me conviene prestar alimentos, yo tomate, devuelvo la cosa donada. Entonces me libero de la obligación alimentaria. Y la tercera posibilidad de revocar una donación, que también estaba en el viejo código de Vélez, es lo que se denomina la supernacencia de hijos, ¿no? La supernacencia de hijos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando uno formalizó una donación, se reservó en una cláusula expresa que el donante podía revocar la donación en caso de que le nazcan hijos con posterioridad a la donación. Supernacencia, quiere decir que nazcan después de la donación. Yo, en realidad, no tengo, vamos a suponer que yo no tengo hijos, y digo, bueno, che, mirá, Camila, te regalo, no sé, tengo ahí 2, 3 departamentos, te regalo 3 departamentos, ¿viste? Yo vivo en mi departamento solito, y como el doctor Cormillot, yo no tengo la edad de él, por supuesto, mucho menor, pero empiezo a tener hijos, y tengo 1, o 2, o 3, o 4, o 5 hijos, entonces digo, che, mirá, Camila, la verdad que yo te doné 3 o 4 casas, pero ahora tengo hijos. Camila va a decir, no pusiste la clausulita. Entonces tengo que poner la clausulita que puedo revocar la donación. Ustedes me dirán, pero en este caso también se afecta a la legítima. Sí, pero esa cuestión va a ser rebatida a la muerte del donante. En vida se puede revocar la donación por supernacencia de hijos. Allí donde nos nace un hijo y lo pactamos en el contrato, entonces podemos ejercer esta acción de supernacencia de hijos. Ahora bien, disculpe, solo si es pactada en el contrato se puede dar. Si ustedes no lo pactan, queda firme. Tal cual. Por eso te dije, en el caso que no lo pactamos, yo te digo, che, Camila, devolveme las cosas. Y vos me decís, no lo pactamos. Después me arreglaré con tus hijos al momento del fallecimiento. ¿Por qué? Porque te van a pedir una acción de reducción. ¿Me entendés? Para decir, che, mirá, te donó mucho más de lo que te podría haber donado. Pero en vida no se puede. Porque en vida no se puede revocar sin causa. Y en este caso, la supernacencia de hijos tiene que tener un origen contractual. Va a decir, estar pactado en el contrato. Las dos cosas que tienen que estar pactadas en el contrato es la supernacencia y, vamos, cualquiera de ustedes, y... No escuché la pregunta, ¿cómo Y el era? pacto de Disculpe. redención. Sí, muy bien, Kaila. Muy bien. Las dos cosas que tienen que estar expresamente pactadas es la supernacencia de hijos y el pacto de reversión. Yendo a la legitimación activa, ¿no? En cuanto a esta revocación por ingratitud, únicamente está legitimado el donante. Los donatarios, los herederos del donante no pueden ejercer la acción. La pueden continuar, pero no pueden ejercerla. ¿Por qué? Porque se entiende de que si el donante no la hizo, vale, obvio, que si nadie puede aprovecharse de su propio ilícito, ¿no? Si el donatario, en vez de atentar contra la vida, directamente lo mata, es otra cosa, ¿no? Pero, digamos, si atentó contra la vida, le profirió injurias graves y el donante no le inició la acción en el plazo de caducidad, que es 1 año, ¿qué quiere decir? Y quiere decir que el donante perdonó al donatario. ¿Está? Y una cosita que les quiero decir, les quiero preguntar, ¿no? ¿Qué pasa para ustedes? Si, por ejemplo, yo tengo un pacto de reversión, ¿no? A ver, Oriana, tengo un pacto de reversión
Oriana, con vos, ¿no? Sí. Vamos a suponer que tengo un pacto de reversión. Bueno, y vos vendés los bienes, se lo vendés a Dafne, Bien. y vos falleces. Dafne, ¿me lo tiene que dar a mí? Sí, Sí, dijimos que sí, porque sí, ella sí, sí. sabe que el bien es revocable, ¿no? Y si vos me decís, me mandás una carta como esta y me decís, Eduardo, ¿le puedo vender a Dafne? Y yo te digo que sí. Si vos aceptás, está Sí. bien. O Vos se lo sea, vos se lo vendiste a Dafne y claro, vos moriste. ¿Los bienes vuelven a mí? claro. No, si vos No. aceptás, Si yo te autorizo a vender es como que te estoy diciendo que cancelo la claro, reversión. Esta claro, cancelación tiene que ser por medio fehaciente, ¿no? bien, Lo sí. mismo que si vos me decís, vos suponete me decís, mira, Eduardo, estoy seca, no tengo un peso, quiero hipotecar. ¿Me autorizás a hipotecar? Y si vos la autorizás, también queda como resuelta. No. ¿Ves? Tiene que ser específico. Si yo te Ok, autorizo a hipotecar por 500 pesos, por ejemplo, el único que queda favorecido es el acreedor hipotecario. Pero ok. si vos falleces, el bien vuelve a mí, dejando a salvo el derecho de Dafne, que era tu acreedora hipotecaria. ¿Entendés? Siempre la Estoy un poco hermenéutica, mezclada. no, digo, siempre la interpretación o la hermenéutica de la cláusula tiene que ser restrictiva. Claro, Si yo te autoricé a vender, ya está, ya cancelé la reversión. En cambio, si yo te autoricé a hipotecar por cierto monto, quiere decir que ese monto va a estar exento de la reversión, con lo cual Dafne, que es la acreedora hipotecaria, va a poder cobrar su crédito porque yo te autoricé, pero la cosa vuelve a mí. claro. ¿Se entiende? Sí, sí, Bueno, sí. bueno, ahora vamos a ir en 2 minutos a la parte del parcial, ¿no? Me van a tener que entregar a mí la semana que viene un contrato, un boleto de compraventa. ¿Está? Ustedes, de un inmueble, obviamente, ¿no? Digo de un inmueble porque de cosas muebles, bueno, también puede ser si ustedes quieren, de un automotor, ¿no? Pero como yo prefiero de inmuebles, porque en realidad de los automotores, digamos, el perfeccionamiento del dominio es justamente con la inscripción en el registro, aunque pueden dejar firmado el 08 en blanco, ¿no? Pero bueno, no quiero comprometerlos con ese tema. Me van a tener que hacer un boleto de compraventa. El boleto de compraventa que me tienen que hacer es un boleto de compraventa sobre un inmueble y poner únicamente las cláusulas que a ustedes les interesen y que sean indispensables. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes pueden tener un montón de cuestiones que me pueden poner en el boleto, pueden hacerlo de, no sé, 5 o 6 cláusulas, o lo pueden hacer de 10 cláusulas. Si me ponen más cláusulas, me tienen que justificar que ustedes lo quieren hacer así por X motivo. Por ejemplo, vamos a otro contrato, no le voy a dar en ninguna guía, lo han visto seguramente algo con el doctor Juárez, pero yo no le quiero dar ninguna guía, pero vamos a suponer que sea un contrato de locación, ¿no? De inmueble. ¿Importa si yo tengo un shopping o cómo tengo habilitado un shopping o una feria comunitaria o un centro comercial? ¿Importa para algo? Mira, Y sí, no estoy según tan el seguro. destino de la locación. ¿Por qué? A ver, decime. Porque si yo te loco para que sea tu vivienda y después me pones una feria americana, como que te puedo sacar. No. Yo te alquilo un local o un stand o un puesto en Ah, un centro comercial, feria o shopping. ¿Es lo mismo la habilitación? ¿La habilitación del local estás preguntando? No.
¿El contrato es el mismo? ¿Tiene algunas características que tienen que respetarse en uno o en otro? Me refiero, bueno, voy al plazo directamente, ¿no? Obviamente, que es la cuestión a debatir. ¿Es lo mismo el plazo? En una feria que en un shopping, ¿el plazo es el mismo? No se aplica el mismo plazo mínimo. Exacto. En un puesto, digamos, los puestos en ferias o mercados, no se aplica el plazo mínimo. Va a decir que puede ser por día. ¿Estamos de acuerdo? Hay un lugar en Mar del Plata, que no voy a mencionar cuál, ¿no? Pero es conocido, un shopping muy conocido de la zona céntrica, el cual funciona como feria y en el cual los puestos son puestos en ferias y los puestos son diarios. Inclusive, como se paga por día, se autoriza al locador que si el locatario no paga el precio, o sea, no paga el alquiler, le pueden sacar toda la mercadería y llevarla a un depósito. ¿Se entiende? En cambio, en el shopping, ¿no? No, se responde, digamos, el locador tiene que respetar el plazo mínimo. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿no? Cuando uno se les pide un contrato, tienen que tener en cuenta, por ejemplo, un contrato de locación, si ustedes lo quieren hacer de un inmueble, que es un departamento, una casa, un local, un puesto, está para respetar los plazos mínimos y máximos. Entonces, depende del contrato, yo por eso les digo, depende del boleto de compraventa lo que quieren hacer, va a depender las cláusulas que son esenciales. Si yo, por ejemplo, hiciera un contrato en un mercado, ¿no? Que no sea puesto, en un centro comercial, por ejemplo, ¿no? Yo pondría cláusulas que no pongo en un contrato si yo le alquilo un local a una persona. Pondría cláusulas, por ejemplo, para que no me asocien con esa persona. De ninguna manera, por ejemplo, se entenderá este contrato como que el locatario del stand o del puesto 114 esté asociado al feriante o al locador, ¿no? Digo, llamados, por ejemplo, a algunas ferias comunitarias que en realidad son verdaderos inmuebles donde se le tiene que respetar el plazo mínimo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Vamos a revisar ahora un contrato de locación, ¿no? Y yo quiero que ustedes me digan, vamos a empezar por María Camila, seguimos Leopoldo, Victoria, Consuelo, Camila, y yo digo, ¿cuál es la cláusula que ustedes pondrían? Está que sea absolutamente necesaria en el contrato. Vamos a empezar. María Camila, ¿cómo empezás el contrato? ¿Te fue? No, es que quería tocar el Ah. micrófono y toqué la cámara. Primero que nada, los datos de la persona compradora y del vendedor. No, estamos hablando de locación, de compraventa no vamos a ver porque lo van a tener que hacer ustedes solos, de locación, de cosas, de un inmueble. ¿Cómo pones? De igual manera, los datos del locador, del locatario. Pero, está bien, Cami, pero decime la cláusula, a ver. Decime el proemio, el encabezado, ¿cómo pondrías vos? Los plazos principal, ¿no? No, pará. Vos me dijiste bien los datos. Decime cómo lo escribirías. O sea, está hablando de que el título sería contrato de locación Está bien, el entre proemio, tal y tal, a ver, ¿cómo lo escribís? entre el locador, el nombre, ¿no? Y el locatario, el Pará, nombre. ¿cómo lo finalizás? ¿Cómo lo finalizás? El último párrafo, ¿qué diría? El último inciso, la última cláusula, al final de la última cláusula, ¿qué pondrías? Las firmas. Bueno, entonces tenés que poner arriba, si abajo solo están las firmas, tenés que poner arriba, en la ciudad de Mar del Plata, a los 14 días del mes de junio del año 2021, entre María Camila Larregui, DNI tanto, ¿qué más pones de María Camila Larregui? ¿El DNI?
Estado civil. No, no le interesa al locatario de tu estado civil. ¿Qué le interesa? ¿Qué le No interesa sé. tu identificación? Porque puede haber varias que María Camila Larregui, entonces te interesa el DNI para saber que sos vos, ¿y qué más? El contacto, domicilio. El domicilio, ¿no? Porque te tiene que notificar ciertas cosas, o puede llegar a tener que notificarte, o puede llegar a tener que pagarte en tu domicilio según sea la cláusula. Entonces, domiciliada en tal lugar, por una parte, llamar adelante la parte locadora, la locadora o el locador, y, suponete, Leonardo Garay, DNI tanto, constituyendo domicilio a los efectos del contrato, porque a vos te conviene, locadora, que lo constituya en el lugar en el inmueble locado, ¿no? O yendo el domicilio en talle tal, ¿qué más? ¿Qué pones? Entonces, entre este y este, ¿qué? ¿Qué deciden? Realizar un contrato de locación. Celebrar. Hay que Celebrar. hablar técnicamente. Deciden celebrar el presente contrato de locación, o el contrato de locación que se detalla más abajo, o el contrato de locación, sujeto a las cláusulas y condiciones que se detallan infra o que se mencionan más abajo, como ustedes la quieran llamar. Esto es el proemio del contrato, ¿sí? ¿Y se ¿Sí? debe poner sobre qué inmueble se realiza el contrato? Este es el proemio. Este es Sí. el encabezado. Cláusula primera, Leopoldo. Siendo los fiadores, No, ¿cómo vas a hablar de fiadores en la cláusula primera? no, en el proenio dijimos, Las partes. hablamos de las partes, no hablamos todavía del De inmueble. nada más. ¿Cómo? No hablamos de nada más. Solo Bien. las partes. Y que deciden celebrar un contrato de locación. ¿Qué pones? La cláusula primera. Que tiene que ser absolutamente necesario, obviamente, ¿no? Que, bueno, el inmueble en cuestión, a alocar, Pero ¿cómo lo pones? Estado- Tratá de imaginarte cómo lo pones. ¿cómo? Tratá de imaginarte cuáles son las palabras que utilizás. Eh, el inmueble a alocar, cito en tal calle, tal altura, según sea un departamento tal, edificio tal, Mirá, que tiene las ¿alguien tiene otra dimensiones. idea para poner la cláusula? ¿Cómo? Sí, profe. A ver, Emanuel. Yo pondría primero y principal los plazos por el cual va a estar locado el No, inmueble y el canon no. locativo también. No, me refería a esta cláusula, Emanuel. No, sí, yo pondría el objeto es la cosa y el precio, con lo cual estás poniendo la cosa y está perfecto. Vos podrías decirlo de varias formas, pero digamos, vos tenés que decir que alguien le da a otro, entonces, fulano de tal, o si vos pusiste llamado adelante el locador cede en locación al locatario. A ver, fíjate si está bien la cláusula. El locador cede al locatario un inmueble, cito en calle, no sé, Belgrano al 150, porque no existe, porque está el mar, Belgrano al 150, cuarto piso B de la ciudad de Mar del Plata, con los muebles, útiles, instalaciones que son detallados en inventario adjunto, formando parte del presente como anexo A. ¿Estaría bien? Sí. Vuelvo a repetirte. Está bien porque vos hiciste un proemio, ¿no? Pero vos fíjate, el locador cede en locación al locatario un inmueble, cito, pipi, ¿qué te faltaría? Digamos, estamos obviando el proenio ese que hicimos, no entendí eso. Obviando el proemio. Si no ponemos, obviando el proemio. No, uso y goce también es lo mismo, ¿no? Te falta el Digamos, nombre de quién es el locador y quién es el locatario. no, sí, bueno, el locador Leopoldo Pereira cede ¿A en cambio de locación qué a lo Daniel hace? Ladró Falta. un inmueblecito en calle. ¿Qué faltaría? Que la otra La parte otra prestación. acepta la locación. Muy bien, María Consuelo, muy bien. El locador cede en locación un inmueble al locatario y este acepta, cito en Bien. calle Belgrano, 100, cuarto piso A de la ciudad de Mar del Plata. Muy bien. Tenemos identificado
una parte del objeto que es el inmueble. Victoria Collado, o Collado, ¿qué otra cláusula tenemos que poner? A ver. Yo pensaría en... Es un departamento, ¿no? Ya nos quedamos que es un departamento, que está en Belgrano al 100, quinto A, por ejemplo. Yo pensaría en el destino. No te escucho, ¿eh? A ver, a mí sé que... ¿Alguien escucha? No. A ver, Victoria. Si no podés... No, está el micrófono apagado ahí, ¿eh? Lo tenés apagado el micrófono, lo tenés... Ahí Sí, está, a sí, ver. pasa que lo tenía prendido y no se me escuchaba. A ver. Pensaría en el destino del inmueble. Bueno, te lo acepto, digamos. Capaz que correlacionando, digamos, viste que hablamos de cosa, de objeto del contrato, y en el contrato de locación el objeto es la cosa que se da en locación, digamos, y también el precio, ¿no? Si lo denominamos alquiler. Pero yo te acepto. A ver, destino, decime. ¿Qué pondrías como destino? Bueno, si es un departamento, pondría destinado a habitacional. Destinado a uso habitacional o vivienda del locatario, en los términos, ¿no?, del reglamento de copropiedad de administración que éste declara a conocer. ¿Por qué digo? Porque, por ejemplo, mi edificio se suscitó un problema con una locataria a la cual le locaron en un departamento y vino con el perro. Y en mi edificio no se aceptan mascotas. Entonces, ahí había un problema entre el locador-locatario y llegó el caso con el consorcio. Está, digamos, no solo para vivienda, sino adecuada al reglamento de propiedad de administración, te conviene poner. Muy bien, Victoria. María Consuelo, ¿otra cláusula? El precio, el valor de Muy bien. de la ¿Qué locación. pondrías? A ver, decime, más o menos. Y al ser un alquiler para vivienda son 36 meses, entonces No. serían Ese es el plazo. Ese es el plazo. Bueno. Vos estás hablando de precio. Decime el precio. el precio, cuánto se abona los primeros 12 meses y después el ajuste que se haría en caso del ajuste Está bien. anual. Se establece un alquiler mensual de 500 pesos, por ejemplo, ¿no? Los primeros 12 Actualizable, meses, claro. Y el actualizable, segundo año. de acuerdo a la Exacto. fórmula legal, digamos. Porque vos podés querer cobrar 500 pesos por mes y no actualizarlo. Bueno, sí. ¿Puede ser? Claro. Muy Sí, bien. sí, O sea, tranquilamente. si querés actualizarlo, actualizarlo. Camila, ¿otra cláusula? El plazo por el cual se va a alocar el inmueble, Muy bien, el inmueble, dime. en el departamento. ¿Por cuánto lo vas a alocar? Son al máximo son 3 años, por 3 años. Por 3 años. Muy bien. ¿Cómo pondrías? Qué buena pregunta. La duración de la locación será de... Siempre tenés que hablar de las partes, ¿no? O de locador y locatario, las partes. Las partes establecen que el plazo... Las partes establecen que el plazo será de 3 años con, no sé, se puede establecer con posibilidad de extensión, no me sale la palabra. No pongas nada de eso, no te conviene, no te mezcles con ¿No? eso. ¿Será de 3 años? No. Si, la posibilidad siempre va a estar. Bien. ¿Para qué lo vas a poner? No, si vos sos abogada del locador, te va a matar después, porque es una cláusula sujeta a interpretación. Pero ¿qué es importante, Camila? ¿El plazo será de 3 años, dijiste, o de 36 meses? Sí. ¿Y qué más te falta? Nadie diga nada, ¿eh? Dijiste 3 años. No el me plazo. sale. Sí. 3 años. ¿Cuándo firmamos el contrato? No dijimos fecha. Hoy, a los 14 días. Ah, bien. ¿Cuándo? Sí, a partir de... Muy bien. de la fecha. Porque puede ser a partir del 1 de julio, por ejemplo. Sí.
Entonces, vamos a poner, el plazo se extenderá, pactan las partes, un plazo de 36 meses o 3 años, a partir del 1 de julio, con lo cual vence de manera indefectible el día 30 de junio del año 2024, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, día en el cual el locatario deberá devolver la cosa locada en el mismo estado en que fue recibida. ¿Está? Digo, cláusula. Oriana, ¿qué más? No, es que no se me ocurre nada más. Mira, yo te aconsejo siempre que pongas, ¿no?, lo que tiene que pagar el locatario. Pero si ya está Por el más que- precio. Ah, tiene que pagar algo más el locatario. Le alquilaste un departamento. ¿Qué le vas a hacer pagar al locatario? agua, luz y todo eso. Sí, pagar los servicios, que es lógico, ¿no? Pero hay algo que no es tan lógico y que puede que lo pague el locatario o, no, o puede ser que no lo pague el locatario. ¿Cómo se llama esto? No me sale. ¿Las expensas? Eso, expensas. Sí, Las sí, no me expensas- salía. Las expensas comunes ordinarias. ¿Está? Las extraordinarias, ahora por la nueva ley, no se pueden, no las puede pagar el locatario, pero les quiero hacer una aclaración. Para mí la ley es bastante mala, porque yo tengo, digamos, experiencia como fiador, ¿no? El contrato, mi hija vive en Buenos Aires, la más chica vive en Buenos Aires, que tiene, desde que se fue, ¿no? Y ya hizo 2 contratos de locación, o 3. Y me decía, las expensas son a cargo del locatario, ¿no? Entonces me decía, cuando me mandaba el contrato, me decía, mira, yo lo voy a firmar igual, pero igual se entiende que son las expensas ordinarias. ¿Por qué? Porque las extraordinarias gravan a la propiedad, no gravan el uso y goce. Si van a remodelar el frente, van a poner en valor la propiedad que beneficia exclusivamente al locador y no al locatario. Está, con lo cual nunca hubiese pagado expensas extraordinarias. Ahora la ley está aclarando algo que era obvio, que las expensas extraordinarias nunca las puede pagar el locatario. Vos imaginate, Oriana, que yo vivo en un departamento donde yo sé que vino Gas Camusi e intimaron al consorcio a que en el plazo de 90 días comiencen las obras para refaccionar toda la instalación de gas, que sale 10 millones de pesos. Entonces te digo, mira, Oriana, te alquilo el departamento a 2.000 pesos por mes. Y vos decís, qué negocio brillante. Alquilo el departamento a 2.000 pesos por mes. Y después te llegan despensas extraordinarias 120.000 pesos por mes. Sería una locura que, ¿entendés? Que se te haga pagar eso. Está bien, Sí. bien. ¿Qué más? Dafne, ¿qué otra cosa se te ocurre? Estaba pensando porque nadie mencionó si tiene que pagar o no anticipo. O sea, Que podría pagar un mes de anticipo o en todo caso un monto menor al mes. está bien, o sea que no, podés cobrarle hasta un mes anticipado. Ah, claro, sí. O sea que el alquiler puede ser un mes anticipado. ¿Te referís también al depósito? ¿Que puede ser un mes de depósito? Claro, También. sí. Porque nadie lo mencionó, no sé si entrega, tendría que ir. muy bien, que se cobra el alquiler en forma anticipada por mes anticipado y no por mes vencido, y Sí. que dejás un mes de depósito. Muy bien. ¿Carolina? ¿Podría ser el régimen de mejoras? A ver, O sea, decime. En caso de que se estipulen qué tipo de mejoras, porque creo que el artículo dice que no se pueden realizar mejoras que estén prohibidas por el contrato. Sí. Entonces, ¿qué tipo de mejoras se podrían realizar? Y en caso de que se realicen, ¿quién afrontará los gastos? Está bien, pero yo te hago una pregunta. ¿No te parece mejor que directamente se rija por el código el régimen de mejoras? ¿O vos querés cambiar algo del régimen de mejoras, de lo que dice el código? No, sí, se Si podría. vos querés cambiar algo de las mejoras, del régimen de mejoras que dice el código, lo colocás. Si no querés cambiar nada, no pones nada.
Porque, por ejemplo, vos podés pactar que las mejoras suntuarias, ¿no? Se dan a cargo del locador, suponete. Si vos decís, la mejora suntuaria nunca son a cargo del locador. Mirá, yo en el departamento te hago una piscina de... No, esa... No la va a pagar el locador, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, es difícil. No te conviene mucho, ¿eh? Pero bueno, te lo acepto. ¿Melissa? Se me ocurre la prohibición de arrendar o subarrendar el inmueble, no sé, bajo pena de rescindir el contrato. Está bien. Yo te hago esta pregunta. Yo dije, hablamos de cláusulas esenciales. ¿Eso está en el código? ¿La prohibición de sublocar totalmente y de ceder? Me robó la idea. O sea, ¿se puede prohibir o no? No, está prohibido por el código. No necesitas ponerlo. Entonces se El me código ocurre dice la que de está- incendios. ¿Cómo? Seguro contra incendios. Bueno, por ejemplo, lo acepto esa. Por parte No, pero vamos a dejar aclarado algo. Está bien, Melissa, lo que vos dijiste me sirve para dejar aclarado algo. Yo critico este código, ¿no? Y les dije que en el libro de Jorge Rodríguez hace mención a este ejemplo que yo les di, en el cual hay una contradicción entre la propia definición de locación, que es cuando el locador otorga el uso y goce de la cosa, y en realidad no nos otorga el goce, porque si nosotros no tenemos frutos naturales, tenemos frutos civiles solo cuando alquilamos un inmueble, que es poder sublocarlo, y el propio código no nos permite subblocar, entonces es locación de uso, no locación de uso y goce. ¿Se entiende, Melissa? El propio código te impide... Pero no, ceder espere, o locar disculpe, yo tengo una totalmente. pregunta. Pará, Keila, dame un segundito, ya estoy con vos. Y justamente en la parte que dice que se permite la sublocación parcial, pero hay que dar aviso al locador, quien en 10 días puede oponerse, tampoco te lo están permitiendo, porque si el locador se opone, entonces vos no tenés el derecho a sublocar. Entonces me quedo con la cláusula que me dijiste que era, perdóname, y vamos a Keila. ¿Cómo? ¿La del seguro contra incendios? Claro, entonces ¿qué pondrías? A ver. Pondría que el locatario tiene la obligación de contratar, mantener, pagar el contrato contra, perdón, el seguro contra incendios, y bueno, nada, a cargo del locatario. Claro, y establecer como beneficiario del locador. No sé, entregar documentación que lo acredite, que lo paga. No, está bien. Por eso, pero digo, y establecer como beneficiario el locador. No, si incendia y va a ser el beneficiario él, no va a cobrar él. No, es a favor del locador. Keila, ¿qué querías preguntar? Que no me quedó claro, porque en realidad sí se puede subblocar. Si te dicen que no, bueno, ahí no, pero el código no te dice en ningún momento que no se puede subblocar. ¿Estás segura? ¿Haces una apuesta conmigo, Keila? Es que usted me dice eso y Cataldo me dice que sí y no puedo con los dos. No, si hacemos una apuesta, a ver, vamos a mandar el código. Sí, estoy. Bueno, andar al artículo, déjame pensar, 1200 por ahí, 1201, no, pará. Eso es en cuanto a mejora, ¿no? A gastos de... Conservar la cosa con aptitud para el uso ordinario. No, pará. Está antes que eso, si no me equivoco. La sublocación es el 1214. ¿Cómo? La sublocación es 1214. 1214, bueno, ¿qué dice 1214? Dice, el locatario puede dar en sublocación parte de la cosa locada si no hay pacto en contrario. O sea que se puede. Sí, no, seguí. Para ello debe comunicar al locador por medio fehaciente su intención de sublocar e indicarle el nombre y domicilio de la persona con quien se propone contratar. Y el destino que el sublocatario asignará a la cosa. Seguí. Pero dice que se puede, excepto El que no párrafo de pacte abajo, contrario. ahora léeme el párrafo de abajo. El locador solo párrafo de puede abajo dice. oponerse por medio fehaciente dentro del plazo de 10 días de notificado. El silencio del locador importa su conformidad. No, ya está. El locador puede... No, ahí te habla de sublocación parcial. Primero que me estás, ¿cómo es?
me estás diciendo que no, ¿no? Porque si vos me decís que se puede oponer, entonces no tiene la posibilidad de subblocar. ¿Está? Bueno, No, pero igual en más principio podés adelante, subblocar y después, bueno, te lo pueden prohibir, pero en principio se puede. no, más adelante el mismo artículo habla de que viola la prohibición de variar el destino de la cosa locada, también. Pero pese Por a eso si no lo se hace en puede. contra de su oposición. Exacto. Y la única forma de ceder, de hacer una cesión o una sublocación total, es siguiendo los artículos 1636, creo, o por ahí, que habla de cesión de la posición contractual. Y para ceder la posición contractual necesitas la conformidad del cedido, que en este caso es el locador, con lo cual no te lo permite el código. Pero, o sea, ¿Escuchaste, Keila? sí lo permite hasta en la medida en la que te deje el locador, pero en principio no dice que no se puede subblocar. Entonces, el código Pero, sí te deja, pero Keila, No, escúchame, necesitas la Keila, aprobación. Necesitas- si depende de la aprobación del locador, entonces no tenés el derecho. Si a vos te dice que te dan el uso y goce, vos no necesitas la aprobación de absolutamente nadie, porque tenés el goce. Si necesitas la aprobación del locador, o el silencio que indica aprobación, entonces no tenés el goce, te lo tiene que otorgar posteriormente el locador, ya sea por escrito, ya sea con su silencio, luego de que vos lo informes. ¿Se entiende? bueno, ¿Entendiste, Keila? me quedo como dudoso porque, o sea, entiendo No, pero no te lo que quedes con usted la duda. dice, No, pero no me gusta que te quedes con la duda. es Decime qué que es lo que no entiendo lo entendés, que a usted ver. dice y me resulta razonable, ¿no? Porque lo dice el código. Pero también los miércoles, Cataldo, yo le pregunté muchas veces y él me dijo que sí se puede sublocar y no me dijo en ningún momento que pese a estas prohibiciones no se pueden. Yo lo que te digo es esto. Si yo a vos te doy el uso y goce de una cosa, ¿sí? Sí. Es contradictorio que después te tenga que pedir autorización para gozarla. Si yo te la di por el contrato, si digo yo te otorgo el uso y goce de la cosa, ¿el goce qué significa, Keila? Y que puedas disfrutar los frutos de la cosa. Los frutos naturales o civiles. Cuando vos alquilás un Naturales. departamento, no hay otro fruto civil que no sea la posibilidad de sublocarlo. ¿Está? Bien. Si vos para sublocarlo tenés que pedir la autorización al locador, no lo tenés el goce, solo tenés el uso. Con posterioridad, ante el silencio o la aprobación del locador, recién ahí vas a tener el goce. Con lo cual es contradictorio, digamos, entre una norma que es general, que es la definición del contrato de locación, y una norma específica que versa acerca de la posibilidad de sublocar parcialmente, en este caso, o totalmente, cuando habla de la cesión de la posición contractual. Entonces, generalmente se entiende que la ley especial domina sobre la ley general, con lo cual la cláusula especial viene a modificar, para el caso de los frutos civiles, vienen a modificar lo que sería el principio general de la posibilidad del uso y goce de la cosa. ¿Está? Bueno, Valentina, ¿qué más pondrías vos? No, me quedé pensando lo mismo, pero yo iba a decir varias cosas de las que ya dijeron. Lo único que no vi que hayan establecido, pero creo que ya estaría establecido antes, es dónde se van a realizar los pagos del alquiler. No, está muy bien. No, Ah. está perfecto eso. Genial. El pago Entonces sí queda algo. si no estableces el domicilio de pago, ¿dónde se paga? En el domicilio del locador. No, del locatario, que es el deudor. Perdón. Entonces, si generalmente vos sos abogada del locador, vos querés que se pague en el domicilio tuyo. Entonces, claro, entonces voy a ahí establecer que haces se el pague en el cambio domicilio del y locador. decís, muy bien. Leo, otra cláusula que sea importante. Puede ser que en caso de, bueno, está en el código, la cuestión de desalojo, que a 2 meses de no haber pagado. No, está en el código, está en el código. Por eso, está en el código. Está en el código. Algo que no esté en el código, o sea, que no esté en el código, que no pueda ser suplido por el código. Lo dijo, creo que, no sé si lo había dicho Leopoldo o alguien.
¿Qué le vas a pedir generalmente al locatario? Los fiadores. Fiador, una cláusula de fianza, ¿no? Por el presente, Leonardo Garay se constituye en fiador solidario, o como lo quiera llamar, de todas las obligaciones contractuales asumidas por el locatario en este contrato hasta que lo entregue, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cláusula? Keila, ¿se te ocurre alguna otra cláusula? No, ya dijeron todo. Yo pondría una cláusula como una cláusula resolutoria para hacer una rescisión unilateral. Para No, mí. pero la cláusula resolutoria, digamos, es implícita acá, que es la falta No, de pero pago de poner dos una periodos. expresa, por ejemplo, si yo, bueno, te alquilo el lugar, pero yo de acá a un año me quedo sin trabajo, no tengo dónde vivir, que te pueda sacar. Nula de nulidad insalvable esa cláusula. Nula, absolutamente nula, no podés. Eso es en el comodato, puede ser cuando vos tenés una urgente necesidad. Podés pedirla cuando has establecido un plazo. En la locación no, te jodés, cobrás el alquiler y te vas a quedar a otra parte. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre algo? Profe, yo tengo una. Está bien. No sé si se podrá o no. Sí. Yo pondría una especie de daños moratorios si la persona, establezco que pague todos los 10, por ejemplo, ¿no? Entonces se tarda en pagar, entonces le establezco un pequeño porcentaje del alquiler por el daño causado en no pagar en el plazo de cumplimiento, o sea, ¿no? el daño moratorio, perdón, sí, los intereses moratorios van a ser impuestos por el juez, ¿no? Vos podés poner aparte los intereses moratorios un interés punitorio. Que después vamos a ver cómo te lo bajan en la justicia, pero podés ponerlo, sí. Podés ¿Con cláusula penal no? Está bueno, medio excesivo, ¿no? Chicos, escuchen, ¿cómo? ¿O cláusula penal es medio excesivo o no? No, la cláusula, es lo mismo, será lo mismo. Los intereses punitorios es como si fuera una cláusula penal. Está, aparte de los moratorios, vas a cobrarle punitorios. Ahora, todo lo que dijimos acá es lo que necesita un contrato de locación. Si alguien me dijera de ustedes, dentro del plazo de 6 meses o podrá el locatario rescindir, no lo pongan porque ya está en el código, no es necesario que lo pongan. En el contrato de compraventa que me tienen que mandar, yo quiero solo las cláusulas que son importantes. ¿Está? Y me contestan una pregunta, nada más. Escuchen, si ustedes, aparte de hacerme el contrato, me contestan, si ustedes fijaron que el precio lo iba a fijar un tercero en el contrato de compraventa, y ese tercero fija un precio excesivo o irrisorio, ¿hay algún tipo de recurso contra el tercero? O sea, ¿se le puede oponer algún recurso al tercero para que fije otro precio? ¿Qué hacen ustedes? ¿O qué harían? ¿O se puede ir a la justicia o no? ¿O el precio que fijó el tercero es fijo e inamovible? ¿Me lo responden? ¿Cómo es la pregunta? Perdón. Lo fija el juez. Si el tercero fija un precio, ¿ustedes tienen que ajustarse a ese precio o pueden recurrirlo? Para esto, lean del viejo código el artículo 1349 al 1351. A ver y me dicen a ver qué se puede hacer o qué no se puede hacer. ¿Está? Una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta, ¿puede ser por la medida de superficie que no es convenido si pasa más del 5%? ¿Eso? No, eso ni te compliques con eso. No, ni te compliques con eso. No, ni te lo compliques con ese. Escúchenme, el lunes que viene es feriado, lamentablemente, por eso les digo que aprovechen para estudiar y para entregarme el trabajo. Utilicen el grupo de WhatsApp para hacer cualquier pregunta. No hay ningún problema, yo voy viendo a ver si tienen alguna pregunta respecto a cualquier tema del parcial. Se toman los contratos que se vieron y los que sacaron un 4 en el recuperatorio están en capilla, así que estudien, ¿ok? Listo, chicos, nos vemos. No, espere, tengo una pregunta. Keila, sí, ahí levantaste la mano, te escucho. Vio que usted dijo que al principio del cuatrimestre que iba a haber una especie de repechaje, pero en el primer parcial no lo hubo. ¿Va a haber en este? Para los que... En este te vamos a tomar todos, así que quédate tranquila, no hay repechaje absoluto, ninguno. Bueno. Dale.
Dale, chicos, chao, hasta luego.